comentaba al principio del programa, bueno, Donald Trump ayer por la tarde-noche sorprendió cuando le envió una carta a Canadá en donde le dice, pues ahí te van aranceles de 35%. El Wall Street Journal planteaba que los productos TMEC pues no estarían exentos, pues no se entiende nada, entonces pues no me sé los números exactos de Canadá, pero debe ser pues más o menos el 80% de lo que exporta, entonces estaría bajo las mismas reglas. Y adicional a ello, bueno, pues pensar que si dio ese hito, pues eso puede tener o pudiera publicar algo con respecto a México. No sabemos, está por allá el secretario de Economía, pero todo esto decirle, y se lo contaba también al principio, pues el tipo de cambio está relativamente estable. Y ahora estamos, mi estimado Cristian, hola, Rodrigo, bienvenido, con el tema. Ayer vimos las minutas, no hay una discusión con respecto a la política monetaria, si tendría que bajar más la tasa, si no, etcétera. Y todo ese entorno, pues, de repente puede parecer muy confuso. Tengo pendiente ahí mencionar los resultados del Levi's, que le fue bien a pesar de los aranceles, etcétera. Y entonces, pues, muchas personas dicen, ¿qué hago? ¿No? Sí. ¿Dónde invertir? Etcétera. Y es un poco lo que nos cuentas y nos vienes a contar como sí, con mucho gusto. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Bueno, déjame presentarte, Cristian Guillamán, Pertac, director de promoción patrimonial en la Ciudad de México en Finamex Casa de Bolsa. Gracias, Rodrigo. Ahora sí, le entramos de lleno. Me gustaría empezar por el tema de las minutas. Es realmente muy importante y interesante. Te pones a leer cómo es la postura y el tono de cada uno de los miembros y de ahí pues puedes inferir muchas cosas, ¿no? El área de análisis de la Casa de Bolsa, con las minutas y con un poco la interpretación, pues refuerza el escenario base que tenemos de que vienen 2 recortes más, ya no de una magnitud de 50 puntos base, sino ya vemos 2 de 0.25. Todavía no está tan claro en qué fecha, le quedan 4 decisiones al Banco de México, pero lo que nosotros creemos, y va muy en línea con el consenso, es que la tasa de referencia termina 2025 en un nivel de 7.5%, ¿no? Es decir, o espacio para 2 recortes adicionales. ¿Y la inflación esperada dónde la están viendo? Nosotros la vemos arribita del 4%. Acaban de incluso revisaron sus pronósticos y están hablando de una tendencia un poquito más alta de lo que ellos se sienten cómodos. Recordemos que Banco de México lo que busca es 3% más menos 1%, ¿no? Exacto. Todo lo que exceda de 4% podrías hablar de que está ligeramente por encima de la expectativa, ¿no? Y si a eso le sumas que pues, el crecimiento, aparentemente México pues, terminará con una contracción o un crecimiento muy ligero, pues tiene implicaciones para el inversionista, ¿no? El inversionista que invierte en instrumentos de corto plazo, al día siguiente que anuncia Banco de México su decisión, pues ya captura ese decremento y ya no puede invertir con las mismas condiciones. Pero también tiene, Rodrigo, implicaciones para la economía, ¿no? La economía se desaceleró un poco a propósito porque la subieron las tasas para enfriar y para matar un poco el consumo. Ahora estamos viendo la parte contraria. Vamos a empezar a ver que el consumo empieza a mejorar, que empieza a haber más créditos, que empiezas a generar proyectos, eso genera empleos y se hace un círculo virtuoso, ¿no? Pero eso también genera inflación. Entonces, ese equilibrio es el que tienen que ir cuidando. Exacto. Y en un escenario en donde la inflación, por ejemplo, la subyacente, que es la núcleo que te dice la tendencia de mediano plazo está subiendo, pues ahí es en donde empieza a darse esta discusión muy interesante. Y no solo interesante, relevante a la economía, en el entendido además que como tenemos un nivel de informalidad tan alta, además, el alcance de la política monetaria es relativamente limitado, ¿no? Porque hay una parte que no participa, o sea, algunos no está en el mundo del crédito, no está en el mundo de la inversión. Pero bueno, de cara al inversionista, todo este entorno que estamos describiendo, pues ya lo mencionabas, ¿no? Si estás en corto plazo, pues estás viendo un recorte en tu rendimiento, pero puedes amarrar, por ejemplo, si te colocas en... Sí, por supuesto, ¿no? E incluso se vuelve interesante para la renta fija de mediano y largo plazo, por la relación inversa que existe. Siempre que hay una baja en tasa, normalmente los precios de ciertos papeles de renta fija, sobre todo a largo plazo, pues tienden a subir, ¿no? Entonces, es momento de tomar decisiones lo más informadas posibles. Yo también siempre le digo al público también en momento de entender bien en qué estás invertido. Midan el riesgo de instrumento en función de lo que están invirtiendo, ¿no? Y para eso, pues bueno, el primer buen paso, el que te puede dejar dormir tranquilo a pesar de toda la volatilidad y toda la incertidumbre que seguimos escuchando, pues es en México, son los CETES, ¿no? Ese es el instrumento financiero más seguro en México, con además
calidad crediticia, ahí estás asumiendo pues, el riesgo del gobierno federal. El gobierno federal no ha dejado de pagar nunca. Y además ¿no? tiene un tratamiento fiscal distinto, ¿no? Que Sí, es importante correcto. con respecto a la renta variable, porque al rendimiento pues le tienes que restar. Sí, es hay muy una complejo. Retención. ¿No? Habría que hacer todo un programa para no, hombre, platicar de es eso. 10 programas Exacto. porque no está. Y 20 asesores que te digan más o menos cuál es el camino, pero en la parte del CETE pues está muy claro. Sí, está muy claro. Yo lo que quiero hoy, además de entender un poco este panorama, es eso no nos debe paralizar y hacer que los inversionistas pues, dejen de tomar decisiones por tanto ruido que escuchan, ¿no? Al contrario, México sigue teniendo buenas condiciones, en la parte sobre todo de renta fija para invertir. Y hoy estamos estrenando, de hecho, una condición preferente, una promoción de las que luego siempre me gusta platicar contigo. La gente que nos escucha hoy, Rodrigo, lo que tiene que hacer es descargar la aplicación de Finamex se encuentran en todas las plataformas, registrarse, una vez que se registren, invirtiendo en el producto más CETES, en esta ocasión invirtiendo en un plazo de 6 meses y usando el código Rodrigo, eso es importantísimo. Estamos nosotros poniendo la diferencia para que el inversionista obtenga en su primera inversión 12% anualizado. O sea, estás amarrando esa tasa, ¿no? Que a hoy 6 meses, está exacto. descendiendo. Tú inviertes como cliente a 6 meses, obtienes el resultado de tu rendimiento y luego nosotros ponemos la diferencia para que tu inversión produzca un 12% de rendimiento anualizado en tu primera inversión utilizando el código Rodrigo. ¿Hay algún umbral de límite en términos de lo que pueden...? No tenemos un tope, es a partir de 10,000 pesos. Si hay por ahí alguien que tenga algo interesante y que quiera mandar, no hay un tope, ¿no? Entonces, hablando de las condiciones y de lo que creemos que va a pasar con las tasas, hoy una opción con la tranquilidad de que estás en el instrumento financiero más seguro de México, que además respaldado por una casa de bolsa que tiene 50 años en el medio, que está regulada, y con una tasa preferencial del 12%, pues yo creo que eso es, si no ese es el empujón que hacía falta para que los que no han decidido invertir lo hagan, ya no sé qué va a hacer, ¿no? Claro, y sobre todo porque luego la desidia pues está ahí en una cuenta de Claro. en una cuenta de depósito, malísima idea porque pues la inflación ahí Correcto, está. se lo come la inflación. Exactamente, y es importante tomar la decisión, ¿no? Al final. Sí, poner a trabajar tu dinero. Las cosas eventualmente pues, siguen subiendo de precio. Si tu dinero, que además tanto trabajo te ha costado construir, lo tienes ahí estancado, pues o lo que te alcanza para comprar hoy no te va a alcanzar para comprar en los próximos meses. Entonces, no te tienes que quebrar la cabeza con este tipo de instrumentos, diseñando estrategias y ver si dolarizas tu portafolio, índices. Ese es otro perfil, ¿no? Esto te permite todavía hoy en México tener tasas reales positivas, que no es muy común ver en economías del otro mundo, ¿no? O sea, hablas de repente de tasas más altas en otros lados, pero con inflaciones mucho más altas, ¿no? Entonces, aprovechen las condiciones de México, usen el código Rodrigo para esta aplicación, descarguen Finamex, y si alguna duda les surge en el proceso, búsquenos. Estamos como Finamex CB en las redes sociales o al teléfono 55 5209 2080. Ahí nos pueden marcar, mandar un WhatsApp. Hay un equipo de soporte que te guía todo el proceso y resuelve esas pequeñas inquietudes que pudieras tener, sobre todo al registro. Es muy fácil. Creo que tú la has usado, es súper intuitiva la aplicación. Y pues inviertan la promoción es desde 10,000 pesos, ¿no? Entonces, pues aprovechen. Ahí está, estimado Cristian. Gracias por estar aquí esta Buen mañana. fin de semana a todos. Gracias, ahí escuchamos a Cristian Guillemán Pertac, director de promoción patrimonial en la Ciudad de México de Finamex Casa de Bolsa.